Buenas, durante este video vamos a estar repasando un poco los temas del campo de estudio de la biología, qué es la biología, qué son los seres vivos y qué características tienen algunos de ellos, o en su mayoría. Lo primero que tenemos que tener en claro es que la biología es la rama de la ciencia que se encarga de estudiar todos los seres vivos, cómo están formados, lo que es su constitución, la organización, qué funciones realizan e incluso el proceso de su evolución. Todos los seres vivos comparten características en común y son las siguientes: el nivel de organización. Tenemos que recordar que la unidad más pequeña que forma un ser vivo son las células. El grupo de células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman sistemas. Y ya lo que son los sistemas forman un organismo o un ser vivo. También tenemos que ser capaces de recordar que los sistemas están formados por órganos, que los órganos están formados por tejidos y que los tejidos están formados por células. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para responder a estímulos externos o del medio, como por ejemplo, ante el exceso de luz, la pupila tiende a contraerse. Más bien cuando hay poca luz, la pupila tiende más bien a hacerse más grande para poder observar mejor. Las plantas, por ejemplo, son capaces de responder ante la luz del sol y comenzar a crecer o comenzar a buscar esta energía solar. Ante el invierno, por ejemplo, vamos a encontrar algunas palomillas que van a estar girando alrededor de los bombillos. Eso es la capacidad de responder a esos estímulos y esa característica se llama irritabilidad. La otra característica es reproducción, que es la capacidad que tienen los seres vivos de poder dejar descendencia fértil o poderse reproducir. Esta reproducción puede ser sexual o puede ser asexual. En el caso de la sexual es cuando se ocupa de óvulo espermatozoide, como en el caso de estas dos imágenes. Pero si hablamos de reproducción asexual, por ejemplo, podemos hablar de una estrella de mar que se puede partir en 3 pedazos y cada uno de esos 3 pedazos se puede regenerar y forma una estrella de mar nueva. Otra característica, tenemos el crecimiento, no hay mucho que explicar acá, es la capacidad que tienen los seres vivos para poder crecer. Cuando hablamos de metabolismo, son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo vivo. Acá podemos ver, por ejemplo, la persona que realiza el proceso de respiración. La respiración es un proceso de metabolismo, donde se respira el oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. Y a su vez, la planta realiza la fotosíntesis, donde absorbe la energía del sol, absorbe dióxido de carbono y más bien produce el oxígeno que es el necesario o el que necesita para poder todos los seres vivos o la mayoría poder realizar la respiración a su vez. Otra característica es la adaptación, donde la adaptación más bien es la capacidad para modificar su cuerpo o hacer algunos cambios que le permitan sobrevivir a un medio. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos diferentes tipos de liebre, donde tenemos las liebres que va a cambiar su pelaje inclusive, dependiendo en dónde se encuentre, que le permita poderse camuflar entre el medio y poderse esconder de sus depredadores. Otra característica es el movimiento, que es la capacidad para poderse desplazar o para poderse mover los seres vivos. Ahora sí, ya sabemos que la biología es la ciencia que se encarga de estudiar todos los seres vivos, pero como los seres vivos son tan amplios, vamos a encontrar algunas ramas como las siguientes. La botánica es la rama de la biología que se encarga de estudiar las plantas. La citología es la que estudia las células. Llámense célula eucariota, célula procariótica, célula animal o célula vegetal. Estudia lo que son las células. La ecología lo que hace es estudiar la relación que existe entre los seres vivos y el medio que les rodea. La genética, la misma palabra me lo dice, estudia los genes, el ADN, las características hereditarias de cómo son transmitidas de padres y madres a hijos. En el caso de la histología, estudia lo que son los tejidos: tejido muscular, tejido esquelético, tejido nervioso, tejido cardíaco, todo lo que tenga que ver con tejidos es estudiado por la histología. En el caso de la biotecnología, es la alteración de un ser vivo para que nosotros como seres humanos le podamos sacar provecho. Aquí podemos recordar el ejemplo que muchas plantas han sido modificadas o alteradas genéticamente para que incluso sus productos o sus frutos cambien el color, cambien su sabor, por ejemplo. Otro ejemplo de biotecnología tenemos lo que es la clonación, que ya se comenzó a dar por ahí de los años 90.
se da en animales, se da en plantas y en otros organismos. Zoología es la rama de la biología que se encarga de estudiar los animales. Fisiología más bien es la rama de la biología que se encarga de estudiar las funciones que realizan los sistemas o los órganos o algunas partes de nuestro cuerpo. En el caso de la anatomía, lo que hace es estudiar las estructuras o las partes que forman nuestro cuerpo humano o el cuerpo de un ser vivo. En el caso de la parasitología, la misma palabra me lo dice, estudia lo que son parásitos, liendres, piojos, garrapatas. Todo lo que tenga que ver con parásitos es estudiado por la parasitología. En el caso de la taxonomía lo que hace es clasificar o dividir a los organismos vivos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de que el reino animal se divide en vertebrados e invertebrados. Que los vertebrados son los que tienen columna vertebral y los invertebrados son los que no tienen columna vertebral y para su efecto tienen un citoesqueleto. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en los vertebrados podemos encontrar aves, reptiles, anfibios, peces, mamíferos, entre otros. Esto es lo que hace la taxonomía. Dividir o clasificar los seres vivos. Esto es un ejemplo que lo hace con el reino animal, pero con el reino vegetal también lo va a hacer. Por ejemplo, va a decir que las plantas se van a clasificar en angiospermas, que son las que tienen flores y frutos, y gimnospermas, que son las que no tienen flores y frutos. Eso es un ejemplo. Bioquímica está formada por dos palabras, bio, que significa vida o seres vivos, y química, que viene de compuestos químicos. Entonces, la bioquímica se encarga de estudiar todos los compuestos químicos que existen dentro de los seres vivos. Entonces, podemos hablar que la bioquímica ha hecho estudios donde algunas especies de primates, simios, orangutanes, monos y el mismo ser humano comparten algunos compuestos químicos en la sangre, inclusive algunas proteínas como lo es la hemoglobina, y que tenemos esa similitud entre nosotros porque está estudiando los compuestos químicos que hay dentro de nosotros, los seres vivos. Micología. La micología lo que hace es estudiar los hongos. ¿Qué especies de hongos hay? Podemos hablar de hongos comestibles, que son los que se usan en la cocina, como los champiñones. Pueden haber hongos que, por ejemplo, son tóxicos o venenosos. Pueden haber hongos que se forman sobre la piel. Pueden haber hongos inclusive que se forman sobre la materia descompuesta, inclusive comida que ya está en descomposición. Lo que es la genética, la misma palabra me lo dice, estudia los genes, el ADN, las características hereditarias de cómo son transmitidas de padres y madres a hijos o de una generación a la siguiente. Conceptos importantes que tenemos que manejar: especie, población, comunidad y ecosistema. Para llegar ahí, recordemos que la unidad más pequeña que forma un ser vivo se llama célula. Cuando hablamos de biosfera, es todos los seres vivos que están sobre nuestro planeta Tierra y las relaciones que hay entre ellas. Una comunidad es un grupo de individuos de diferentes especies que viven juntas en un mismo sitio. Una población es un grupo de seres de la misma especie que viven en un mismo lugar. Cuando hablamos de especie, es un grupo de seres vivos que tienen características similares entre sí y que están presentes o que se pueden reproducir y producir descendencia fértil, como por ejemplo nosotros somos de la especie humana. Tenemos características en común y nos podemos reproducir y dejar descendencia fértil. Y cuando hablamos de ecosistema, es un grupo de seres vivos y en un mismo espacio que se relacionan entre ellos. Y este ejemplo es muy claro. En donde está el pájaro, estamos hablando de una especie. Donde hay un grupo de pájaros, entonces están formando una población. Abajo, donde vemos individuos de diferentes especies en un mismo lugar, es una comunidad. Y ya donde hay una relación entre seres vivos y el medio que les rodea, estamos hablando de un ecosistema. Muchas gracias.